garrote político desde la presidencia, periodistas como Carmen Aristegui y Julio Hernández López lo acusan de querer evadir su responsabilidad. Para Oro Noticias, Carla Sánchez Castañeda. ¿Qué caso, Yo digo que sí pone a prueba al sistema judicial o lo pone contra las cuerdas. Para entender mejor qué puede pasar en un caso así, porque además usted lo ha leído en todas partes, ¿no? Más allá del teatro, de la parte mediática entre unos y otros, ¿qué hay de fondo? Me da mucho gusto saludar al doctor Alberto Centeno, es abogado penalista, el mejor abogado penalista de Puebla. Te saludo con mucho gusto. Beto, gracias por estar aquí. Buenos días a ti. Buenos días. ¿Qué opinas de todo este show? Que fue un show, al final sí fue un show mediático, pero que hoy podría tener muy cerca en la libertad a un secuestrador que, dicho por Cristian y la mamá de Cristian fue víctima no solamente del secuestro, sino de abuso sexual. Digo, qué frustración para ellos como familia, como víctimas. Para otras víctimas seguramente, oye, pero para todo el país sí tendrá algún tipo de repercusión, ¿no? Así es, pues Pati, mira, acá primero que nada vamos a tratar de seccionar los hechos. Seccionar los hechos con lo que ha sido lo mediático, que fue el montaje de la detención documentada y declarada jurídicamente como ilegal. ¿Esto qué significa? Que en el momento de la detención no tiene validez todo lo que haya acontecido durante ello, como podría ser una confesión por parte de estas personas. Recordemos que en el año 2005 este proceso penal no se seguía como ahora en el sistema de juicios orales o el sistema penal acusatorio, sino simple y sencillamente una de las principales pruebas en aquella época siempre era la confesión y alrededor de ello iban construyendo ya un proceso penal. Cuando se declara ilegal una detención, todo lo acontecido durante esa detención, pues desde luego deja de tener validez por ser ilícito. Tanto es así que hay un proceso penal ahorita con Cárdenas Palomino por esta razón de la tortura que sufrió este sujeto de derechos humanos y constitucionales. Sin embargo, ahí es a donde debemos de seccionar la detención con el proceso penal. Durante el proceso penal es ahí a donde existe la oportunidad para determinar si el hecho que la ley señala como delito, que hayan privado de la libertad a alguien o no, es suficiente tenerlo debidamente circunstanciado, esto es, que haya verosimilitud en las declaraciones, en los señalamientos, en el lugar, en el momento anterior y posterior a cuando se cometió, y simplemente la determinación de la detención totalmente ilegal, que es lo que se le ha dado demasiada difusión ahora en los medios. Oye, el antecedente de tortura de Cárdenas Palomino hacia el grupo de esta banda de secuestradores, los Zodíaco, entre ellos Israel Vallarta, ¿no? El montaje que está plenamente acreditado. ¿Sí lo ponen casi un pie fuera de la cárcel? Bueno, desde el punto de vista mediático, los medios de comunicación ahorita, junto con esta disputa que tienen el presidente y este periodista, Carlos Loret, pues obviamente el beneficiado ahorita es esta persona que no ha recibido sentencia en 15 años por los procesos judiciales que son tan largos en este país, sea de sistema tradicional o sea de sistema penal acusatorio, también ya son muy largos. O sea, él sale beneficiado de todo este desgaste, como bien dices, mediático, ¿no? Yo no diría que en estos momentos estamos viendo todo un show, digo, me refiero al show, al montaje, ¿no? Porque, bueno, García Luna diciendo es que Televisa lo pidió y Televisa diciendo, no, pues es que ellos no los ofrecieron, en fin, la verdad nefasto, uno y otros nefasto, ¿no? Una manipulación total, pero ¿dónde queda entonces la víctima en medio de toda esta encrucijada? Desafortunadamente, en este tipo de abusos de poder, todos se vuelven víctimas. Es víctima de un delito de tortura Israel Vallarta y las personas que estuvieron alrededor de él, que fueron o que han sido procesadas, son víctimas del delito de tortura y por eso existe un proceso penal, por eso existe una investigación, por eso existen consecuencias. Sin embargo, eso no puede limitar o minimizar el hecho que hayan cometido. Por eso, entre política que decía el presidente, decía, bueno, si se llega a demostrar que no cometió el delito,
el gobierno lo apoya. Pero desde luego, si se llega a demostrar que cometió el delito, Israel Vallarta será víctima de un delito de tortura que tendrán que sancionar a quien lo haya cometido. Sin embargo, por el delito que le llegasen a demostrar que fuese el de tortura, pues obviamente tendría que recibir una sentencia y una sentencia condenatoria. Oye, pero 15 años, Beto, 15 años y no pueden sentenciar a un secuestrador. Porque es un asunto sonado, pero en el país es muy común, tanto a nivel federal como en los estados, que hay delitos que llevan 15, 20 años en proceso penal, porque existen reposiciones por tortura, porque dicen ya va a haber sentencia o ya hubo sentencia, y en amparo directo, ya después de sentenciados, advierten que hubo tortura durante la detención. Lo que hacen es reponer el procedimiento desde el inicio y lo vuelven a comenzar. Muchos de estas personas procesadas ni siquiera ya quieren luego esas reposiciones, que ese es uno de los vicios del sistema judicial Oye, mexicano. y es donde un ciudadano de a pie como nosotros se pregunta, ¿y dónde están? ¿Qué pesa más, los derechos de la víctima o del victimario? Formalmente desde la Constitución, los dos están en el artículo 20 constitucional, en el apartado A, las reglas del proceso, en el apartado B, los derechos de toda persona imputada, y en el apartado C, los derechos de la víctima. En realidad existe una igualdad horizontal de derechos desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista material, primero comienzan a irradiar los derechos de los procesados por una razón, que son los que tienen limitados precautoriamente, por ejemplo, estar en prisión preventiva. Oye, entonces tenemos en México leyes que no funcionan. Las leyes sí, el problema del derecho en México siempre ha sido el derecho ejecutivo, esto es la eficacia de las normas, que desafortunadamente por voluntad política entre las autoridades, poder ejecutivo, legislativo y judicial no funcionan. ¿Y esto es por qué razón? Porque nadie quiere pagar luego los costos políticos. ¿Qué quiere decir eso? Hace un momento escuchaba yo en un noticiero que dices, una persona salió de prisión por haber realizado X o Y hecho que la ley señala como delito. ¿Por qué se fue? Bueno, nosotros tenemos acceso, todas las personas, a pedir de los procesos penales información con supresión de datos. Pero finalmente, ahorita, por ejemplo, la antes salió porque claro, acuchilló a sus familiares o ello. Pero esa autoridad paga un costo político, porque pues, él lo dejó, por alguna razón, no la sabemos. Si lo hace un juez de distrito, igual, la autoridad federal dejó en libertad a alguien, o si lo hace un tribunal colegiado o una sala, eso, desafortunadamente en México, tiene costos políticos y que algunas autoridades lo único que están haciendo es desplazar su responsabilidad. Dicen, bueno, yo soy el juez de natural, el juez de origen, el que tiene que sentenciar, y mejor en un recurso, el juez federal, que tiene facultades de revisar mi actuar, es el que lo deja en libertad, yo no voy a pagar ese costo político. Y entonces dicen, no, te concedo un amparo para que hagas esto y revises esto nada más. Y los únicos perjudicados son las víctimas, son los procesados, porque empiezan ahí a engrosarse en el tiempo el proceso Oye, penal. Y hay un costo político, y yo digo también, acompañado de un costo social. Desde luego. ¿No? Por eso cuando, digo, no es que estemos justificando, pero es tratar de entender por qué entonces tuvimos o tenemos, seguiremos teniendo, una inconformidad de que la gente diga, ¿para qué se lo va a llevar la policía si no va a pasar absolutamente nada? ¿No? La policía en ese momento agarra al delincuente, hace su trabajo, ¿no? Lo detiene, etcétera. Pero de ahí a que esa persona pueda recibir una sentencia por un delito menor o más grave, la gente ya no se quiere esperar a eso. Y entonces, ¿qué hacen? Nos organizamos, lo tundimos y luego se los entregamos en el mejor de los casos. Es gravísimo lo que está pasando en México. Así es, y ese es el costo social el que tú mencionas, por el que las autoridades no asumen su verdadera responsabilidad de jurisdicción y de decir, bueno, si se va porque no hay nada. Si se queda es porque verdaderamente cometió un ilícito y hay que sancionarlo. Pero desafortunadamente, como en algunos casos como de que ahora en medios de comunicación el beneficiado ahorita es Israel Vallarta, porque se está explotando su ilegal detención, que está totalmente demostrada,
pero en realidad lo que hay que analizar es el fondo del proceso penal y eso es lo que no hay sentencia y ahí determinarán si es o no es culpable del delito de secuestro. Bueno, para cerrar, ¿Gobernación tendría que involucrarse en el tema, sí o no? Porque en algún momento la secretaria Olga Sánchez Cordero dejó entrever que lo revisarían. Bueno, primero que nada vamos a ver cómo están separadas las funciones. Hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahorita... ella es secretaria de Gobernación, ya no es ministra. No es ministro de Okay. no es ministro ahorita, es ministro retirado. La Secretaría de Gobernación obviamente ve la política interna y tiene facultades, pero en relación al proceso penal, pues no. En relación al proceso penal le corresponde imponer al Poder Judicial las penas y su duración. Okay. Entonces, solamente en todo caso, pues a ellos les correspondería al presidente de la República indultar, que tendría facultades para hacerlo, a una persona sentenciada, pero eso lo veo muy lejano, ¿no? Bueno, para cerrarlo así, ya para irnos a la pausa, Israel Vallarta, ¿se queda otro rato en la cárcel o se va? No, desde luego, porque ahorita no ha recibido sentencia, falta todavía de la sentencia condenatoria o absolutoria que pudiese tener, el recurso de apelación, después del recurso de apelación tiene derecho al amparo directo y eso todavía llevará algunos años. Perfecto. Pues Beto, muchas gracias. Nos Un vemos gusto, pronto. Placer, claro, para con estos gusto. y otros temas. Claro Gracias, sí. Beto Centeno, el doctor Alberto Centeno, abogado penalista. Bueno, así las cosas. Florence Cassés, que sí traía una relación con Israel Vallarta, ella fue también liberada por haberse violado el debido proceso. No la exoneraron, no la declararon inocente, pero en Francia la recibieron con las puertas abiertas. Pausa, regresamos.